Muy buenos días, hermanos. Quisiera compartir con ustedes un breve pensamiento sobre las bienaventuranzas de Apocalipsis en la segunda entrega. Como vimos, las bienaventuranzas son expresiones en la Biblia que hablan de felicidad. Todos los seres humanos buscamos la felicidad. Y la felicidad podría ser definida como ese estado de ánimo de una persona que es cuando se siente plenamente satisfecha, porque está gozando de lo que desea o porque disfruta de algo bueno. Es una sensación de bienestar y realización que experimentamos cuando alcanzamos nuestras metas, deseos y propósitos. Un momento duradero, podríamos decir, de satisfacción, donde no hay necesidades que apremien ni sufrimientos que atormenten. Para algunos la felicidad consiste en lograr la autorrealización, alcanzando las metas que se han propuesto, logrando un estado de plenitud y armonía del alma. Y otros afirman que la felicidad significa eso de valerse por sí mismos, siendo autosuficientes, sin depender de otros. Para otros la felicidad se obtiene con el placer, tanto a nivel físico como intelectual, huyendo del sufrimiento. El concepto bíblico de felicidad es el más válido, como decíamos la vez anterior, no solo porque Dios nos hizo y nos conoce, sino también porque Él sabe cuál fue el momento desde el cual el hombre conoció la infelicidad y tomó recaudos para contrarrestar esa situación a fin de que el ser humano pueda volver a conocer la verdadera felicidad. En la Biblia hay una palabra para describir un estado de gran felicidad y es la palabra bienaventuranza. El término siempre se refiere a una persona feliz. La palabra griega es makarios y se usaba para describir el estado de los dioses y de aquellos que participan en un estado de felicidad, algo que solo los dioses parecían conseguir. Se la traduce como felicidad, dicha, bendición y expresa una felicidad completa y total y muchas veces está relacionado al concepto de prosperidad. Pero sin ninguna duda que, de acuerdo a la Biblia, la mayor causa de bienaventuranza que una persona puede experimentar ocurre por el perdón de los pecados y la vida que se puede llevar en confianza y en obediencia a Dios. Comenzamos a analizar las bienaventuranzas que aparecen en este último libro de la Biblia llamado Apocalipsis, libro que cierra la revelación de Dios para la humanidad, el último mensaje escrito que describe la consumación de los hechos al final de los tiempos, el que revela la salvación final de los hombres y la desdicha de los incrédulos, el fin del largo reinado de Satanás y el establecimiento del reino eterno de Dios. Todos los hombres ingresan al estado eterno o están en el estado de mayor bienaventuranza o en el peor de los estados de condenación. También vimos que estas 7 bienaventuranzas están organizadas de tal manera que 6 de ellas hacen duplas de conceptos, o sea, repiten el mensaje. La cuarta, en cambio, es única. Ejemplo de eso ya lo vimos, fue la primera y la sexta, que tratan sobre el estado de completa felicidad de aquellos que leen, oyen y guardan las profecías, la palabra de esta profecía. La Biblia nos enseña que tenemos la palabra profética más segura, dice Pedro, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Nadie es feliz viviendo en la oscuridad, ya sea moral o intelectual. La palabra de Dios da luz a todo aquel que la mira atentamente, ya sea que la lea, la oiga, pero que luego la guarde para ponerla por obra. Les invito a pensar brevemente en la segunda dupla de bienaventuranzas del Apocalipsis, que son la segunda y la quinta, donde se resalta el tema de la muerte y de la resurrección. Leemos en Apocalipsis 14:13. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen.
La quinta está en Apocalipsis capítulo 20, versículo 6, y complementa la primera diciendo: Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Ambas bienaventuranzas son complementarias y entre las dos se expresan verdades sobre 4 puntos. En primer lugar, la muerte de los santos en el Señor. En segundo lugar, el descanso de sus labores. En tercer lugar, la resurrección de los mismos. Y en cuarto lugar, el oficio y ministerio eterno. ¿Qué nos enseñan estas dos bienaventuranzas sobre la muerte de los santos? El contexto del capítulo 14 del Apocalipsis transcurre durante el periodo más terrible de la Gran Tribulación, cuando la persecución a los santos es más intensa que durante cualquier otro periodo de la humanidad. Los siervos de Dios que creyeron en Él y no se dejaron sellar con el sello de la bestia han sido muertos y seguramente expuestos como trofeos por los enemigos del Cordero. Ellos que fueron tratados como traidores, como herejes, como enemigos, no fueron aniquilados ni fueron olvidados. La Biblia enseña claramente que la muerte física es un enemigo derrotado por el Señor Jesucristo, cuando Él se levantó triunfante de la tumba. Esa victoria es nuestra porque estamos en Él. Él luchó nuestra pelea. Él enfrentó a nuestro enemigo, Él pagó nuestra deuda. Estamos en Él, y en Él somos más que vencedores. Por eso la voz que viene del cielo es muy clara para decir que son totalmente felices los que mueren en Él. La muerte para el cristiano es simplemente dormir, es cerrar los ojos y abandonar un cuerpo de muerte, de dolor, de limitaciones, y dejar que se lo lleven a una tumba para descomponerse. Ya no sirve para nada, pero el alma no muere. Pablo era muy consciente de que para él el vivir era Cristo y el morir era ganancia. Yo quisiera partir, decía, si pudiera elegir, partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. En segundo lugar, esta bienaventuranza nos habla de que una vez que mueren, los creyentes descansan de sus labores. Aquí en esta dimensión, todas las cosas se obtienen con mucho trabajo. El trabajo es fatigoso, cansador, poco placentero y muchas veces infructuoso. El trabajo para el Señor es sin duda mucho mejor y mejor pago, pero trae aparejado la incomprensión, las luchas, el desprendimiento, el permanente conflicto con el yo y la carne. Nuestros enemigos son muy poderosos y la lucha, como dice Pablo, no es contra sangre y carne, sino contra seres espirituales, malignos, poderosos y organizados. Y el conflicto produce tensión, y la tensión lleva al desaliento a muchos. La muerte física, en cambio, para el creyente trae aparejado el descanso. El dormir es una figura de esa situación que solo puede experimentar un creyente es Cristo. Solo quienes mueren en el Señor descansarán de sus labores. Para los demás, aquellos que rechazaron a Cristo, la muerte es el comienzo de una eternidad de sufrimiento sin límite. Pero para los creyentes tampoco hay olvido para sus obras. Dice, con ellos siguen. Cada obra, cada acción realizada para la gloria de Cristo, aún la más insignificante, cada sacrificio, cada lágrima derramada, cada intercesión, cada prueba, todo será recordado en el momento de sacar las cosas a la luz en su presencia. Los demás ponen sus nombres a las calles, a las plazas, a los edificios, para que no se olviden de ellos, pero el tiempo inexorable hace que el polvo cubra para siempre su recuerdo y nunca más serán recordados. No así con los bienaventurados que mueren en el Señor. Sus obras siguen junto a ellos y serán recordadas y premiadas oportunamente sin que falte ni una de ellas. En tercer lugar, estas bienaventuranzas nos hablan de la resurrección de los santos. Siguiendo la misma línea, la bienaventuranza del capítulo 20, versículo 6,
que sería la quinta en orden, completa el pensamiento de la segunda con la resurrección de aquellos que mueren en el Señor. Y dice que son bienaventurados y santos, porque forman parte de la primera resurrección. Existe un plan divino de resurrecciones para todos los hombres que se pueden resumir en dos. La primera de las resurrecciones es la resurrección de los santos. Su destino es la vida eterna. Y comienza con la resurrección de Cristo como las primicias de una gran cosecha. Se continúa con aquellos que le pertenecen en su venida. Incluye a los santos de la época de la Iglesia que han muerto, a los santos del Antiguo Testamento, a los creyentes del período de la tribulación. La segunda resurrección, en cambio, es la que ocurrirá 1000 años después de la primera y participarán todos los incrédulos de todos los tiempos para enfrentar el juicio que los destinará a la muerte eterna en el infierno. Todas las personas que han existido, no importa en qué era de la humanidad, ni cuál haya sido su final, todos deberán experimentar alguna de estas dos resurrecciones, la primera o la segunda. La bienaventuranza es más que clara. Bienaventurado y santo, y esto quiere decir separado, el que tiene parte en la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. ¿Qué es esto de la segunda muerte? Es una referencia a la muerte eterna. La muerte física no es el problema para los bienaventurados, es solo un momento para vivir con Cristo por toda la eternidad. Pero aquellos que no creyeron no encontrarán bienaventuranza alguna en la muerte física, porque será el salto a una eternidad sin Dios. Esto es lo que la Biblia llama la muerte segunda. En este mismo capítulo, en el versículo 12, dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. La felicidad que otorga el mundo es pasajera. El paso por la muerte trasladará a los muertos sin Cristo a una desdicha sin igual por toda la eternidad. Esta es la muerte eterna. Esa es la muerte segunda, que no tiene potestad sobre los muertos en Cristo, que son verdaderamente bienaventurados. Finalmente, esta bienaventuranza nos habla también del oficio y ministerio eterno de los santos. Completa esta la idea que comenzó la segunda. Aquellos que mueren en el Señor, que descansan de sus labores, cuyas obras no serán olvidadas, al ser resucitados en la primera resurrección tendrán un oficio doble, oficiando de sacerdote de Dios y de Cristo y reinando con Él durante 1000 años. Un reino de sacerdotes o un sacerdocio para el rey. Es un propósito que Dios tuvo inicialmente para el pueblo de Israel. Eso lo podemos leer en Éxodo 19:6. Posteriormente, por la incredulidad del pueblo de Israel, por su apostasía y con la revelación del misterio de la Iglesia, ese destino fue dado a la congregación de los santos, tal como leemos en 1 Pedro 2:9, cuando dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La Iglesia es un sacerdocio real, que se mantiene unido al sacerdote y Rey Jesucristo, porque le pertenece a Él y porque ejerce juntamente con Él dominio. En la carta a la iglesia de Tiatira, capítulo 2 de Apocalipsis, Jesús le promete al que venciere: yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero. Posteriormente, al vencedor en la Odisea, en el capítulo 3, dice que al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Reyes y sacerdotes.
¿Podrá la muerte quitarnos la felicidad? La verdadera felicidad se encuentra en saber que si nos toca enfrentar la muerte porque estamos en Cristo, la misma no habrá de producirnos daño alguno, sino que será la puerta a un estado indescriptible de bienestar y libertad gloriosa que hará que todo lo que hayamos padecido aquí no tenga importancia, aunque nuestras obras para el Señor sí serán recordadas para siempre y premiadas. Y cuando resucitemos, cuando nuestros cuerpos terrenales nos sean devueltos gloriosos, tendremos un ministerio eterno junto a Cristo, representándolo y reinando con Él en su trono. Que este pensamiento, hermanos, nos acompañe esta semana y disfrutes de ser realmente feliz, meditando en esta verdad gloriosa. Que el Señor te bendiga.